Página 51. Una breve introducción a la historia de la estupidez humana, Walter B. Pitkin, 1932. 1.6. Perímetro. 1.6.2. ¿Dónde está el límite entre la estupidez y la superstición? Un hombre de la ciudad lee en su periódico que los agricultores de Missouri tienen la intención de seguir plantando trigo, a pesar del colapso de los precios mundiales. Ha aprendido que a estos hombres les cuesta casi $1 el bushel cultivar trigo. Pero hoy en día deben venderlo por menos de 50 centavos. Pobres tontos, dice. No es de extrañar que los agricultores se arruinen. Pero el caso no es tan simple. El granjero de Missouri puede darse la vuelta y llamar estúpido a su crítico, con una valiente demostración de razón. Porque el problema del trigo se extiende mucho más allá de los precios de venta. Así, en Missouri, miles de acres se han agotado como resultado del cultivo prolongado de maíz. El cultivo debe ser rotado. El suelo debe ser reconstruido o abandonado. Los hombres no pueden permitirse el lujo de abandonarlo, por lo que deben restaurar su fertilidad. ¿Pero cómo? La forma más barata, rápida y segura es plantar trébol, utilizando el trigo como cultivo nodriza, es decir, el trigo se utiliza para proteger al trébol joven durante el invierno. El trigo, al ser robusto, aguanta muy bien el frío, alcanza una altura considerable en otoño, protegiendo así el trébol plantado con él. Una vez más, la erosión es una amenaza para Missouri. El trigo ayuda a retener la tierra que, de otro modo, podría desaparecer en invierno y primavera. Así llega el grano a las laderas. El beneficio del grano es un factor menor, ¿comprende? La granja de un hombre vale más que cualquier beneficio de una cosecha de trigo. El grano es un seguro para el suelo y también un medio para rejuvenecer la tierra. Entonces, ¿quién es tonto? Algunos de mis eruditos amigos me han asegurado que la expresión más estúpida de labios de un hombre eminente en los últimos años debe atribuirse a Calvin Coolidge, quien, en God Housekeeping, febrero de 1921, escribió así. Los hombres y las mujeres, en sí mismos, son deseables. No puede haber demasiados habitantes del tipo correcto, distribuidos en el lugar correcto. Ciertas leyes de la oferta y la demanda se ocupan, en tiempos normales, del ir y venir de lo foráneo. No temo la llegada de tantos inmigrantes al año como las condiciones de envío o los requisitos de pasaporte puedan soportar, siempre que sean de buen carácter. Los críticos afirman que esta es la visión más bestial y vil de la vida humana jamás plasmada en papel. Coincide con la filosofía del conejo de la India y China. Revela, añaden, la estupidez más profunda. No estoy de acuerdo. Esto no es estupidez en absoluto. Es ignorancia. El señor Coolidge, un simple abogado de una pequeña ciudad, tuvo la mala suerte de hablar sobre uno de los problemas más complejos, desconcertantes y desesperados del arte de gobernar, el fenómeno de la población. Nadie sabe mucho sobre ellos, y quienes lo saben no son abogados ni políticos. Es cierto que todos los estudiosos de la población están de acuerdo en que cada región, cada sistema económico y quizás incluso cada zona de suelo y clima tiene su propio óptimo de población que, si se excede, provoca desastres. Pero no hay ninguna razón por la que el señor Coolidge debía saber esto. También se podría condenarlo por su incapacidad para analizar las ondas sísmicas en sus componentes. Pero usted dice que fue una estupidez por su parte hablar así de cuestiones que escapaban a sus conocimientos técnicos. Nuevamente me opongo. Puede considerarse prácticamente seguro que el señor Coolidge no sabía que aquello estaba más allá de su alcance intelectual.
Si es así, una vez más lo peor que podemos decir es que era doblemente ignorante. Pero también lo son todas las personas hoy en día, desde Einstein hasta Evangeline Adams. Ya no existen dominios de conocimiento común, ya no hay campos de verdades simples conocidas o cognoscibles por los mortales comunes y corrientes. Si todos retuviéramos la palabra excepto cuando supiéramos exactamente de qué estábamos hablando, ¿qué silencio sepulcral envolvería este mundo de charlatanes natos? Ahora la pregunta más difícil de todas. ¿Dónde está la frontera entre estupidez y superstición? ¿Cuánto de esto último es mera ignorancia y cuánto torpeza hacia los hechos manifiestos? Aquí nos topamos con la irritación de antropólogos y escolares. 1 de cada 10 estudiantes de secundaria en Atlanta, Georgia, admite que cree en el powoísmo. ¿Ignorancia o estupidez? Los viejos granjeros de Connecticut creen que un lunar seco, colgado del cuello de un niño, hará que sus dientes crezcan rectos, blancos y fuertes. ¿Ignorancia o estupidez? Cientos de hombres de negocios han consultado a Evangeline Adams, la astróloga llamada científica. ¿Mera ignorancia o estupidez? Difícilmente pasa un día sin que un periódico sensacionalista de Nueva York o Chicago imprima una supuesta noticia sobre brujas, vudú o hechizos. ¿Ignorancia o estupidez? Everett Dean Martin conoce a un médico cuya formación científica es tal que ha sido profesor en una facultad de medicina y cree que el cielo se encuentra a solo unos kilómetros de altura, más allá de la Vía Láctea. ¿Qué supera aquí al otro, la ignorancia o la estupidez? En 1930, una madre de Brooklyn vio a su hijo al borde de la muerte mientras 5 médicos testificaban que su vida podría salvarse mediante una simple operación. Ella se negó a permitir la operación basándose en que Dios le había dado a su hijo y, si él quería recuperarlo, no tenía motivo de queja. Ella oró firmemente, mientras los funcionarios de la ciudad se apresuraban al tribunal de menores para forzar la acción. La madre luchó hasta el final, pero fue en vano. El niño fue enviado al hospital, operado y rápidamente se recuperó. ¿Era la madre una tonta, una simple ignorante o ambas cosas? Debemos hacer la misma pregunta acerca de todas esas decenas de miles de reuniones de oración, misas y otros rituales de magia, como las siguientes muestras aleatorias de nuestros archivos. Cuando el pánico enérgico de 1921 golpeó a nuestro amado país, Roger Babson alineó 40 eminentes banqueros, fabricantes y profesionales a firmar un llamamiento a Estados Unidos. Admitiendo en el preludio que Estados Unidos estaba ciertamente en muy mala situación, los 40 sabios declararon que solo los remedios espirituales pueden curar los males actuales de la humanidad. Por eso, hicieron un llamado a todo el pueblo a unirse en oración. Si la gente lo hizo o no es un asunto registrado. Pero los acontecimientos económicos posteriores sí lo son. Las cadenas de oración, aún siguen siendo muy utilizadas. En el verano de 1931, un vasto ejército negro de saltamontes arrasó con los exuberantes cultivos verdes del Medio Oeste, tras lo cual los agricultores y sus familias, indefensos y desesperados contra la plaga, celebraron una misa al aire libre cerca de Sioux City, Iowa, para orar por protección divina contra los estragos de los insectos. Detengámonos aquí pues el catálogo es interminable, monótono y deprimente. ¿Puede usted, en cualquiera de estos casos, afirmar con claridad dónde comienza la ignorancia y dónde termina la estupidez? Yo no puedo. Lo único que sé es que cada acontecimiento es una oscura mezcla de estos dos defectos mortales. El impulso subyacente de vivir, la lucha por la felicidad eterna y el anhelo del hombre frágil de apoyarse en algún poder más fuerte están, sin duda, activos aquí pero vuelven estúpidos a los hombres del mismo modo que fomentan la ignorancia de mil y una maneras sutiles. Así,
el laberinto se vuelve más tortuoso y oscuro porque la estupidez humana parece ser el engendro de anhelos elementales no menos que de discapacidades elementales de función. El psicólogo, al abordar por primera vez nuestro tema, probablemente oscila entre dos puntos de vista. Desde un ángulo considera la estupidez como una fase de baja inteligencia, mientras que desde otro la ve como una fase de sensibilidad primaria. Mientras que el biólogo prefiere pensar en la conducta estúpida del hombre en los términos habituales de respuesta final o conducta manifiesta, el psicólogo dirige su mirada a los momentos de conciencia que preceden inmediatamente al acto final porque le preocupan más los fenómenos del sistema nervioso central que los de los músculos. Una primera clasificación fácil, entonces, sería aquella que agrupara bajo un encabezado todos aquellos defectos de las sensibilidades primarias del ojo, oído, lengua, nariz y piel, y bajo un segundo encabezado todos los sistemas débiles de asociación e integración central implicados en la clasificación y funciones superiores de la memoria, la imaginación, el análisis, el lenguaje y similares. Al menos durante un tiempo seguiremos esta línea de variedades distintivas. Pero pronto parecerá más que incorrecto que inadecuado. Es cierto que señala niveles de organización psíquica a los que corresponden diversos tipos de embotamiento. Pero no logra revelar lo que es, sospecho ahora, la más común y desastrosa de las estupideces, a saber, aquellas que resultan de la interacción de muchas funciones, muchos estímulos y muchos anhelos. Las estupideces del tipo que arruinan civilizaciones y distorsionan culturas no pueden atribuirse enteramente a un defecto específico en un tracto nervioso, ni siquiera a un sistema neuronal completo. Son el resultado de situaciones inmensamente complejas que influyen en una personalidad. Nuevamente volvemos a la simple proposición de que, así como la inteligencia general es la capacidad de afrontar con éxito situaciones nuevas, la estupidez general es la incapacidad de hacerlo y las estupideces especiales son a menudo, si no siempre, alguna incapacidad especial de este mismo orden. En todos los casos, la situación tiene tantas consecuencias como el individuo. Por eso insisto en que la estupidez es un factor histórico genuino, tan positivo como la inteligencia o el genio. Debido a que es, de alguna manera aún por definir, lo opuesto a la inteligencia y la sensibilidad, agudizamos nuestras nociones al respecto al echar un vistazo por un momento a la naturaleza del comportamiento inteligente. La frontera entre la estupidez y la inteligencia no se puede trazar con una regla recta. Es más bien una tierra de nadie, una zona entre dos fuerzas inmensas que a veces están en guerra y a veces dormitan a causa de un armisticio. No podemos decir que cualquier habilidad aislada, como la que podría sacarse a relucir y medirse aproximadamente en una prueba de inteligencia, coloque a un hombre en un lado o en el otro de la tierra de nadie. Porque en estos, los campos más elevados de la habilidad y el poder humanos, el entrelazamiento de rasgos en un agradable patrón de integración es extremadamente sutil. Dos hombres que parecen casi idénticos en su estructura mental pueden resultar muy diferentes y dos que aparentemente no están relacionados pueden resultar hermanos en el fondo. Muchos rasgos individuales seleccionados como marcas de alta inteligencia resultan no ser marcas en absoluto. Algunos psicólogos consideran que un alto poder de memoria general es uno de los ingredientes necesarios, pero ciertamente no lo es. La memoria especializada o preferencial suele ir acompañada del predominio de un rasgo mental superior, pero esto bien puede implicar una memoria general media o inferior a la media. Muchas mentes poderosas, como la de Benjamin Franklin, no pueden recordar qué comieron en la última comida o dónde se firmó la Declaración de Independencia o cuántos estados hay en la Unión, o cuál de los grandes lagos es el más pequeño. La solidez de juicio también se ha utilizado como señal de mentalidad superior. Sin embargo, es algo complicado. Porque es, en gran medida, una cuestión de objetividad,
El extrovertido tiene infinitamente más probabilidades de ver las cosas como son que el introvertido, por lo que un extrovertido de baja mentalidad bien puede superar a un introvertido de muy alta mentalidad, especial en sus valoraciones de los hombres y asuntos, así como en sus autoevaluaciones. Es probable que cualquier aprendiz de lavandería muestre juicios más sólidos sobre una gama más amplia de temas que los que Beethoven podría haber exhibido. Aquí también se ha tomado como medida la adaptabilidad general. Pero es menos confiable que la memoria o el juicio. La capacidad de llevarse bien con la gente, de afrontar las crisis con destreza y frialdad, de ajustarse a las leyes del país con facilidad, comodidad y éxito puede ser o no el resultado de una tendencia mental elevada. Con demasiada frecuencia, no es más que una forma de astucia animal. La forma más fácil de llevarse bien en el mundo sin un esfuerzo físico o mental demasiado severo. El camino del cobarde moral. El camino del conformista aburrido. No niego que puede ser también el resultado de los más astutos análisis y planificación. De hecho, me inclinaría a creer, con las pruebas insuficientes de que disponemos, que en regiones densamente pobladas, donde la presión de las costumbres sociales y la alta tensión de la lucha por la existencia conspira para dificultar las innovaciones y la marcada individualidad, los hombres superiores frecuentemente analizan la situación y deciden que prosperarán con la menor fricción si afirman su pensamiento y preferencias independientes lo menos posible o, en todo caso, y luego de alguna manera muy camuflada. Sea, que vivir en penumbra, sin que los demás se percaten de las intenciones, es una manera efectiva de vivir mejor. Incluso, hacerse pasar por estúpido cuando se vive entre puros estúpidos, es una buena táctica de supervivencia. Página 56.